Diego Mendoza vivía en una mansión enorme en Madrid. Su casa brillaba con luces y chandeliers, pero dentro, todo estaba lleno de tristeza. Diego tenía 42 años, era dueño de una gran empresa farmacéutica y tenía mucho dinero, pero le faltaba lo más importante, la voz de su hijo Pablo, su hijo de 6 años. No había hablado en 3 años. Desde que su madre, Cristina, murió en un accidente, Pablo estaba en silencio. Diego había intentado todo, los mejores psicólogos, clínicas en Suiza y Estados Unidos, incluso tratamientos especiales. Pero nada funcionaba. Era el día del cumpleaños de Pablo y Diego había invitado a 50 personas muy importantes. Todos estaban en la fiesta, pero Diego estaba desesperado. Tomó una copa de champán y dijo: "Quien haga hablar a mi hijo, recibirá 50 millones de euros y me casaré con esa persona". Todos los invitados se quedaron en silencio. Algunos sonrieron incómodos, otros miraban sorprendidos. Nadie esperaba que algo así fuera posible. En ese momento, la puerta de servicio se abrió. Carmen Ruiz entró con uniforme azul. Traía solo un cepillo de dientes olvidado por el catering. Parecía una simple empleada, pero en realidad era psicóloga infantil. Su carrera había sido arruinada por un escándalo académico. Pablo la vio por primera vez en 3 años y sus ojos se iluminaron. Carmen se arrodilló frente a él y comenzó a hablarle con lenguaje de señas, preguntándole cosas simples, usando gestos lentos y paciencia, y sucedió lo imposible. Pablo movió los labios y dijo su primera palabra después de 3 años. Pero no dijo papá, dijo mamá. Diego se quedó helado. Su hijo reconocía en Carmen a alguien seguro y amable, alguien que le daba confianza. No era su madre, pero era alguien que lo hacía sentir protegido. Los invitados miraban sin poder reaccionar. Algunos entendieron la emoción, otros estaban en shock. Diego respiró hondo y comprendió algo muy importante: el dinero no podía resolver todo. El amor y la conexión verdadera eran lo que realmente importaba. Carmen continuó interactuando con Pablo. Jugaba, hacía señas y poco a poco Pablo comenzó a confiar más. Sus ojos dejaron de estar apagados y volvieron a brillar. Diego observaba sorprendido cómo su hijo empezaba a sentirse seguro y feliz otra vez. Este fue el momento en que todo cambió. La desesperación y el dinero quedaron atrás. La verdadera conexión humana hizo posible lo imposible. Pablo estaba empezando a sentir que estaba seguro. Y finalmente, habló. Carmen continuó pasando tiempo con Pablo. Le hablaba con señas. Le hacía preguntas simples y jugaba con él. Poco a poco, Pablo empezó a mostrar pequeñas señales de confianza. Sonreía levemente cuando Carmen hacía gestos y sus ojos dejaban de estar tristes. Diego los observaba desde lejos. Sentía una mezcla de alivio, sorpresa y un poco de celos. Su hijo estaba conectando con alguien que no era él, pero al mismo tiempo, Diego entendió que esto era lo que Pablo necesitaba. No podía forzar a su hijo a hablar. Solo podía esperar y acompañarlo. Durante la tarde, Pablo empezó a hacer sonidos suaves. Primero eran murmullos, luego palabras simples. Carmen celebraba cada pequeño avance, le daba ánimos y lo escuchaba con paciencia. Diego se acercó y quiso participar, pero cada vez que intentaba hablar con Pablo, el niño se alejaba un poco. Carmen le explicó a Diego: no se trata de obligarlo. Pablo necesita sentirse seguro y que nadie lo juzgue. La confianza se construye poco a poco. Diego comprendió que había estado usando su dinero y poder de manera equivocada. Nada podía reemplazar el cuidado, la paciencia y el amor verdadero. Esa noche, después de la fiesta, Carmen se quedó un rato más con Pablo. Jugaron. Hicieron dibujos y siguieron usando el lenguaje de señas. Diego observaba en silencio y sentía que algo importante estaba cambiando dentro de su hijo. Pablo comenzó a pronunciar palabras más claras. Primero cosas simples como agua o jugar. Cada palabra era un milagro para Diego. Sentía que su hijo volvía a él poco a poco, pero entendió también que el verdadero milagro no era que hablara, sino que confiara en alguien de nuevo. Carmen le explicó a Diego cómo funcionaba el proceso de recuperación. Los niños que han pasado por traumas necesitan seguridad. No se trata solo de palabras, sino de emociones. Si Pablo siente que puede confiar, hablará naturalmente. Diego reflexionó sobre todo lo que había hecho en los últimos 3 años. Había gastado millones, viajado a clínicas, probado terapias complejas. Y nada funcionó, hasta que alguien con paciencia, empatía y amor verdadero llegó a su vida y la de su hijo. En esos días siguientes, Carmen y Pablo pasaban cada tarde juntos. Hacían juegos, dibujaban y practicaban lenguaje de señas. Pablo ya no se aislaba. Reía, preguntaba cosas y empezaba a sentirse seguro en su propia casa. Diego empezó a comprender que él también necesitaba aprender a escuchar y a cuidar sin imponer. Cada pequeño avance de Pablo era una lección para Diego. Aprendió que ser padre no se trata de dinero ni de control, sino de presencia, paciencia y comprensión. Carmen se convirtió en alguien muy importante para Pablo, y al mismo tiempo, Diego comenzó a confiar en ella. Poco a poco, la relación entre los tres empezó a fortalecerse. La mansión dejó de ser un lugar solo de lujo y riqueza,
y empezó a convertirse en un hogar donde había conexión, amor y cuidado. Diego, Pablo y Carmen estaban comenzando a formar un lazo profundo que cambiaría sus vidas para siempre. Un día, mientras Pablo jugaba en su habitación, tuvo una pequeña crisis. Se asustó por un sonido fuerte afuera y comenzó a llorar. Carmen corrió a su lado. Con movimientos calmados y palabras suaves en señas, lo tranquilizó poco a poco. Respiración profunda, juegos suaves y compañía constante hicieron que Pablo dejara de llorar. Diego, que estaba observando, se sintió impotente y sorprendido al mismo tiempo. Nunca había visto a nadie manejar la situación con tanta paciencia y comprensión. Por primera vez, entendió que la fuerza no está en el dinero ni en la autoridad, sino en la atención y el cuidado genuino. Esa noche, después de que Pablo se calmó, Carmen se sentó con él y comenzó a enseñarle palabras nuevas. Al principio, Pablo repetía lentamente, luego con más confianza. Diego estaba cerca, observando cada gesto, cada sonido, cada sonrisa. Su corazón estaba lleno de emoción y finalmente llegó el momento que Diego había esperado durante 3 años. Pablo, sentado frente a Carmen, mirándola a los ojos, pronunció su primera frase completa: «Quiero aprender a hacer tortitas como mamá». Diego no pudo contener las lágrimas. Su hijo no solo estaba hablando de nuevo, sino que estaba conectando un recuerdo feliz con Carmen, alguien que lo había cuidado con amor y paciencia. Era un momento de milagro y también de revelación. La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la conexión humana y el amor compartido. Carmen explicó a Diego cómo todo esto había funcionado. Su método combinaba lenguaje de señas, juegos, canciones y conexión emocional profunda. Era un enfoque que había desarrollado años antes, pero que le habían hecho abandonar debido a un escándalo académico injusto. Ahora veía cómo funcionaba perfectamente con Pablo. Diego comprendió que Carmen no solo había ayudado a su hijo, sino que también lo estaba ayudando a él. Lo estaba enseñando a ser un mejor padre, a escuchar, a estar presente, a cuidar sin imponer. Diego sintió una mezcla de gratitud y respeto hacia Carmen. Esa noche, después de que Pablo se durmió, Diego y Carmen hablaron en silencio. Diego le propuso quedarse en la mansión para ayudar a Pablo como institutriz, ofreciéndole un salario justo y reconocimiento por su talento. Carmen aceptó, sabiendo que no solo ayudaba a un niño, sino que también estaba entrando en una familia que necesitaba su cuidado y su amor profesional. Pablo continuó progresando rápidamente. Sus palabras se volvieron más claras, su confianza creció y poco a poco comenzó a abrirse emocionalmente. Diego aprendió a valorar cada pequeño avance, cada gesto y cada sonrisa de su hijo. La familia estaba comenzando a reconstruirse desde el corazón, no desde el dinero ni el estatus. El milagro había sucedido no por promesas de riqueza, sino por la paciencia, la dedicación y el amor verdadero de Carmen. Pablo había encontrado su voz, Diego había encontrado la manera de ser un padre presente, y Carmen había encontrado un propósito y una familia que necesitaba de su cuidado con el tiempo. La mansión comenzó a sentirse como un verdadero hogar. Pablo aprendía palabras nuevas cada día y comenzaba a expresar sus emociones sin miedo. Reía, jugaba y compartía sus sentimientos. Carmen seguía a su lado, guiándolo con paciencia y amor. Diego también cambió. Aprendió a escuchar sin juzgar, a estar presente y a cuidar a su hijo de verdad. Cada avance de Pablo era una lección. Para él, comprendió que el amor no se compra con dinero. Se construye con tiempo, dedicación y comprensión en la relación entre Diego, Pablo y Carmen se fortaleció día a día. Carmen ya no era solo la institutriz, sino parte de la familia. Su experiencia y talento ayudaban a Pablo a crecer y a superar sus miedos. Diego encontró en ella no solo una aliada, sino alguien que le enseñaba a ser mejor padre y mejor persona. Meses después, Pablo pronunció frases completas y comenzó a ayudar a Carmen con juegos y actividades para otros niños que le daban al centro que habían decidido abrir juntos. Querían ayudar a otros niños que, como Pablo, habían pasado por traumas y habían perdido la confianza y la voz. Carmen recuperó su reputación profesional gracias al éxito del método que había desarrollado años antes. Su trabajo fue reconocido y su talento respetado nuevamente. Pero lo más importante para ella era ver a Pablo feliz, confiado y seguro. Y sentir que su esfuerzo ayudaba a transformar vidas. Diego redujo su trabajo en la empresa farmacéutica para dedicarse al centro y a su familia. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en millones acumulados, sino en la posibilidad de cambiar vidas y construir un hogar lleno de amor. La familia Mendoza se convirtió en un ejemplo de cómo el cuidado,
La paciencia y el amor mutuo pueden ser incluso las heridas más profundas. Pablo, ahora confiado y hablador, ayudaba a otros niños y demostraba que incluso el silencio más largo puede romperse con amor y atención. Un día, Pablo preguntó innocentmente, ¿por qué ustedes dos no se casan? Diego y Carmen se miraron. Sonrieron y supieron que la respuesta era sí. La boda fue sencilla, llena de significado. Y Pablo fue testigo del amor que unía a su familia. El centro para niños traumatizados se convirtió en un lugar de esperanza y sanación. Cada semana llegaban padres y niños que necesitaban ayuda. Y cada semana, Diego, Carmen y Pablo demostraban que se podía ser. Empezar de nuevo y construir un futuro mejor. Pablo creció con confianza, amor y un ejemplo de cómo superar el dolor. Carmen y Diego construyeron no solo un hogar, sino un proyecto que cambiaba vidas. Lo que comenzó con una palabra susurrada, mamá, se convirtió en una familia unida. En esperanza y en un futuro lleno de luz. El amor verdadero no se mide con dinero, sino con cuidado, paciencia y valencia para ser vulnerables juntos. Una empleada doméstica que luego por casualidad se convirtió en el corazón de una familia y en una guía para cambiar muchas vidas. Y así, la promesa desesperada de Diego se cumplió de la manera más hermosa imaginable. Su hijo volvió a hablar, su familia se reconstruyó y el amor se convirtió en la verdadera riqueza.